más, es un gusto y un placer encontrarnos de nuevo, ¿verdad? Compartiendo estas enseñanzas que Dios pone en nuestro camino y que consideramos que son de mucha, ¿verdad? Bendición para aquellos receptores, ya sea localmente como también a través de las redes sociales a las que estamos llegando. Esperamos entonces que esta bendición pueda extenderse más allá de las paredes de este lugar. Tenemos algo muy importante, ¿verdad?, en esta hora, y tiene que ver con la enseñanza de esta hora. Bien, el tema que vamos a considerar es Dios en la historia. Ese es el tema, Jesús de Nazaret, la irrupción de Dios. Este tema, ¿verdad?, es importante porque Dios interviene en la historia, ¿verdad? Pero en especial no ha habido una intervención o una revelación de Dios de tan grande magnitud que, hermano, cuando estuvo Jesús de Nazaret aquí vivito y coleando, ¿verdad?, en la tierra juntamente con todos los seres humanos. Entonces, aquí Jesús de Nazaret se hace presente y ahí es donde Dios irrumpe. Pero esta enseñanza tiene un contenido bastante histórico y que necesitaría, ¿verdad?, la atención de la mayoría para que en un momento determinado no perdamos la hilación de las ideas. Porque cuando uno vive la vida es un complejo de, hermano, ramificaciones y que todo va, ¿verdad?, unido a la vida de uno. Por ejemplo, la política, la economía, la parte social, la salud, entre otros elementos, están, ¿verdad?, unidos a la vida humana. Entonces es muy importante tener esta valoración, porque el acontecimiento de la presencia de Jesús en aquel momento oportuno responde también a la realidad concreta de las poblaciones de aquel momento. O sea, Jesús estuvo presente en la tierra para hacer algo. ¿Ven? Y por eso, ¿verdad?, tenemos un texto que es necesario valorarlo. Y este texto, hermanos y hermanas, es el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19. Aquí tenemos, ¿verdad?, el texto. Lo voy a leer de esta manera. Usted me sigue ahí en la Biblia, ¿verdad? Y si ya encontró el texto, lo vamos a leer y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Vamos a hacer una breve oración para encomendarnos en las manos de Dios y de su Espíritu para que nos guíe conforme, ¿verdad?, al interés de lo alto. Oramos. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de la vida, porque nos permites a nosotros estar acá presentes y poder escuchar este mensaje, poder, Señor, conocer un poco más a profundidad cómo tú, Dios, te vinculaste en la vida humana de tal manera que no ha habido y no habrá una presencia tuya como tal, Señor. Así que gracias por este momento de reflexión que tenemos. Entregamos en tus manos entonces, Señor, este tiempo para que nos orientes por medio del Espíritu. Ya que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Quédese con nosotros, en tu nombre oramos. Amén y amén. El Evangelio de Lucas nos permite conocer que el mensaje de Cristo o Cristo mismo en la historia tiene, ¿verdad?, un objetivo particular. Y es que la presencia de Jesús está respondiendo a realidades concretas, afectantes a las distintas comunidades de aquel momento. Por eso llama mucho la atención el texto que acabamos de leer. O sea, el objetivo de Jesús es este.
el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, Jesús es consciente de que tiene una tarea en este mundo. El Espíritu está en él, el Espíritu Santo. No para poner cara de santo ante los demás, no para presentar un rostro, ¿verdad?, de una persona apartada de Dios, un santo o una santa, sino que tiene un objetivo particular. Está consciente de que hay una misión en este mundo. Y esa misión en este mundo, hermanos, es lo que el escritor acá menciona como ungido. Ungido es untado, como cuando los profetas ungían a los reyes con aceite en su cabeza, lo untaban de aceite y esa era la unción. El Espíritu significa que yo estoy consciente de que tengo una tarea en este mundo, ¿sí? Ya estoy determinado a hacer algo. Esa es la unción del Espíritu en el ser humano. No es de que a mí me va a agarrar, ¿verdad?, una sacudida, como una electricidad, y que yo, hermano, ya no tengo control de mí, comienzo a hablar en lenguas angelicales. Nada que ver con eso. Esto tiene que ver con algo más consciente con el ser humano que tiene una tarea aquí en este mundo. Y la tarea de este mundo tiene que ver, hermano, aquí con esto: anunciar buenas nuevas. Amén. Pero ¿a quién le van a anunciar buenas nuevas? Bueno, dice a los pobres. Amén. ¿Sí? Aquí dice pobres. Después dice cautivos. Después de los cautivos a los enfermos, algunos con problemas como la ceguera, otros oprimidos. Entonces hay una serie, ¿verdad?, de verbos que aparecen aquí, como la pobreza, los pobres, estamos en los cautivos, los oprimidos. Hay una serie de expresiones que tienen que ver con una realidad antes de Jesús y durante Jesús y después de Jesús. O sea, el entorno que rodeaba antes de que Jesús se hiciera presente en este mundo, era necesaria la presencia, ¿verdad?, del Hijo de Dios para poder resolver aquellos conflictos que estaban ahogando a la pobre comunidad de aquel momento. Por eso agregamos esta fotografía acá, que estos señores que están acá, estos son abogados, estos de negro son abogados, estos de blanco son presos políticos, ¿verdad?, que fueron arrestados por defender un espacio de vivienda que estos tenían en una comunidad aquí, ¿verdad?, carretera al Puerto de la Libertad. Uno se llama Enrique, el otro se llama José. Uno es abogado y el otro es pastor evangélico. Interesante. Yo vi el video cuando los agarraron ahí. Vino uno de la UMO y le dijo: ¿quiénes son los líderes? Queremos hablar con ustedes. ¿Quiénes son los que están organizando acá? Vinieron ellos y se acercaron para ver si podían dialogar y arreglar algo, ¿verdad?, del asunto. Pero no fue lo que eso querían hacer esto, sino que llevarlos arrestados por defender un derecho a la vida, un derecho humano, y por eso fueron arrestados y hasta hace poquito fueron liberados, porque en la normativa penal no existe, ¿verdad?, contemplado algo que les haya dado el aval a las autoridades para que ellos estuvieran presos. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando, ¿verdad?, acerca de estos elementos, porque aquí habla de los cautivos, de los oprimidos, de los pobres, que muchas veces son víctimas de un régimen bastante autoritario, que no le importa, ¿verdad?, la calidad de las otras personas, sino que no estén tocando los intereses de los demás, ¿verdad?, del más poderoso. Es lamentable eso que esté aconteciendo, especialmente en nuestro país. Así es que eso, hermano, es algo que está ocurriendo aquí también en El Salvador. No andamos muy lejos. Bueno, continuamos. Aquí necesito que me ayude usted.
¿Qué ven esa imagen? Ayúdenme, por favor. Quiero participación de todos en lo posible. Como terremoto, Aquí como que un terremoto ha pasado, ¿no? ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Aquí hay una casa destruida ahí. Allá hay una casa semidestruida. ¿Y aquí qué vemos? ¿Esto qué es? Es como una troza. Como un árbol cortado, ¿verdad? Sí. Miren, este señor está esperando el bus en un lugar, aquí carretera Lourdes Colón, y esta fotografía las tomé yo porque me pareció impresionante que un árbol tan antiguo que le había dado sombra, ¿verdad?, por años a las poblaciones de este sector, cuando estaban esperando el autobús, y que de la noche a la mañana los cortaron porque hay que darle paso al progreso, hay que construir una calle más ancha. Miren, después nos quejamos porque mucho calor hace, dice, como quema el sol, dice la gente. Vamos a ver quién me ayuda a leer este párrafo. Hermana Isabel, ¿me ayuda, por favor? La vida es tan compleja que muchas veces no podemos hacer una valoración de por qué estamos como estamos. Somos una sociedad del cansancio, debemos estar ocupados siempre. Si no, no servimos. Estar cansados es sinónimo de realización. No hay tiempo para nada más que para descansar después de un día de trabajo. La sociedad en tiempos de Jesús no era la excepción. Podemos entonces encontrar, ¿verdad?, que por qué razón muchas veces nosotros no meditamos en estas cosas. Porque estamos provocando nuestra propia extinción como seres humanos. Nosotros, los seres vivientes, los seres humanos, estamos provocando nuestra propia extinción. En los tiempos de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, como dice la Escritura acá, ¿verdad?, que había gente con un montón de necesidades. Para que podamos tener una idea, el Imperio Romano llegó, ¿verdad?, a ocupar toda esa zona de manera militar y, por supuesto, a trastocar todo lo que era la autonomía de aquella sociedad. Hay relatos, ¿verdad?, que hablan acerca de que, según la Escritura, de que había un rey cuando Jesús llegó. ¿Quién era ese rey? Era Herodes el Grande, ¿sí? Herodes el Grande. Herodes el Grande comenzó entonces, no era un personaje, ¿verdad?, tan benévolo, sino que era malévolo. O sea, no era una persona que estaba para hacer el bien a los demás, a la gran mayoría. Muchas veces se hacen atrocidades, cometen atrocidades en nombre de Dios. Entonces, muriendo el reinado se reparte en tres. Tácito lo menciona, ¿verdad?, en sus escritos, que llegaron allá a Roma para que le dieran a uno de ellos todo el poder del papá, la familia, los hijos de Herodes. Pero ellos dijeron no, lo que vamos a hacer es repartirla entre los tres, porque dividida la sociedad es mejor para ellos, es mejor controlarla que un solo poder. Entonces dijeron no, lo vamos a dividir, vamos a partir en tres. Y así fue. Al principio ellos tenían, ¿verdad?, control de sí mismos. O sea, el pueblo hebreo se gobernaba a sí mismo y le pagaban a Roma cierta cantidad para poder vivir así, ¿verdad? Pero después, en vista de que los hijos de Herodes no podían controlar a la gente, dijeron ellos no, de aquí en adelante vamos a poner a nuestra gente y nosotros vamos a gobernar, ya no van a gobernar esto. Así es que comienzan a colocar a los famosos prefectos. Estos eran como los alcaldes, ¿sí? Y ahí tenemos a Pilatos. Pilatos era como un alcalde de aquel momento. Y llama mucho la atención porque Filón de Alejandría, que era, ¿verdad?, contemporáneo de Pilato, dice que él
lo consideró, ¿verdad?, en sus escritos como alguien cruel, violento, corrupto y con poca, ¿verdad?, ética. O sea, eran personas, hermanos, que no se tocaban los hígados, ¿verdad?, para poder desvivir a cualquiera. Así. Fabio Josefo también dice eso, que los romanos eran hermanos despiadados. Nomás escuchaban de que alguien, ¿verdad?, andaba ahí revoltoso, llegaban, hermanos, y asesinaban a cualquiera. Y si usted iba caminando ahí cerquita, se lo llevaban también. Porque los regímenes autoritarios siempre hacen eso. Si usted de repente va caminando y no era del grupo, ¿verdad?, que estaba reclamando, pero como estaba cerca, también se lo jalan, aunque no tenga nada que ver. Por ejemplo, había una incomodidad en el pueblo de Israel que comenzaron, ¿verdad?, a organizarse entre ellos. No sé si usted ha escuchado a ciertos personajes bíblicos que tenían que ver, ¿verdad?, con grupos subversivos. Por ejemplo, tenemos a los celotes y a los sicarios. Vamos a buscar un texto. Lucas 6:15. Me lo buscan y el que lo encuentre me lo lee, por favor. Lucas 6:15. Ya le voy a explicar quiénes eran estos grupos. Y esto es lo que muchas veces la gente omite cuando interpretan la Biblia de forma literal, ¿verdad? Pareciera ser de que no había vida después de lo que el texto nos dice, sino que el texto está respondiendo a una situación particular. A ver, solo uno, por favor, no se me amontone. Lucas 6:15. Bueno, dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamarle Celote. Simón, llamado el celote. Sí. Vale. Celote significa celoso. Ajá. Y esos habían conformado un grupo que era extremo, era muy nacionalista y mataban también a los romanos. ¿Viste? Los del grupo de Jesús tenía uno de estos, que creía que a través de la fuerza se podía lograr el reino de Dios. ¿Ah? Y hacían uso de la violencia para poder liberar al pueblo de Israel de tanto impuesto que estaba poniendo ¿quién? Roma. Había un hombre a nivel, ¿verdad?, fiscal, porque recolectaban impuestos. Los grandes y los poderosos, los que están, ¿verdad?, lo más alto de la cúspide, los políticos, viven ¿de qué? De los impuestos. Y eso no es solamente para el día de hoy, sino que esto es bien antiguo. O sea, los reyes vivían de los pobres. Por eso Zaqueo decía que era un recaudador de impuestos, era visto como un pecador y a la vez, hermano, se hacía rico por tanto impuesto que le ponía la gente. ¿Sí? Sí, dice la Biblia. ¿Y a quién le servía este hombre? A Roma. ¿Sí? A Roma. Y la mayoría los consideraba a ellos como pecadores. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudarle al pueblo, le ayudaba al enemigo. Y no cobraba lo justo, dice, sino que cobraba de más. Por eso es que cuando se convierte al camino de Cristo, Zaqueo dice: voy a devolver cuadruplicado, porque sabía que tremendo mañoso era este. Hombre, este era un gran malacate, ¿verdad? Un gran ladrón. Bueno, cualquier parecido con la realidad contemporánea es pura coincidencia. Entonces, no solamente era esto. Vamos a ver que había también otro grupo que estaba en contra de las políticas de Roma en el territorio, ¿verdad?, de los israelitas. Hechos capítulo 21, versículo 38. Busquemos por favor esos textos. Allí vamos a encontrar a otro grupo de personas
21:31 dice. 21:38. Ah, 38 dice. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto unos 4,000 sicarios? 4,000 sicarios. Estos eran otro grupo, ¿verdad? Que la mayoría tenían un tipo de arma, era una navaja, que en la punta tenía una curva, ¿verdad? Esto cuando le hacían el impulso para matar al otro, ¿verdad? Atravesándole su estómago, ahí les jalaban, ¿verdad? Todos los intestinos hacia afuera, los partían y ahí terminaban. Era un arma, ¿verdad? Criminal de aquel momento. Bueno, ¿se acuerda usted de un personaje llamado Barrabás? Barrabás era de uno de estos grupos que acabamos de mencionar, y que en la Pascua era una como norma, una ley de liberar a un delincuente para perdonarlo, y Jesús, ¿verdad?, estuvo siendo como rifado en aquel momento con Barrabás para ver quién era liberado. Barrabás había desvivido a un soldado romano. Y aquí llama mucho la atención, ¿verdad? Porque entonces aquella gente, aquellas personas con un sentido nacionalista estaba harto, estaba cansado de las violencias que se ejercían de parte del Imperio Romano en el territorio que no era el de ellos, sino que era de aquellos nativos. Habían pleitos de todo, ¿verdad? Pero no solamente eso, la condición económica era tan precaria que las personas que vivían allá en Galilea, que se dedicaban a la agricultura, estaban, hermanos, alquilando tierras porque se las habían quitado después. Para poder trabajar había que alquilarlas. Y el problema es cuando no caía la lluvia a su tiempo, ellos caían en crisis, entonces se daban en esclavitud para poder pagarle al otro lo que, hermanos, ellos habían prestado. Es una situación bien difícil para la gente de aquel momento. Había familias que enteras se daban en esclavitud, y al darse usted en esclavitud ya perdió usted su derecho de la vida, todos sus derechos quedaban anulados. Su derecho era el derecho del otro, así que podía, hermano, hacer lo que quisiera con usted. Podía mutilarlo, quitarle las manos, los dedos, se podían hacer todo eso, porque usted dejaba de ser un hombre, una mujer libre, se convertía, ¿verdad?, en un esclavo. Entonces la situación era bien precaria, bien difícil. Por eso encontramos a comunidades como, por ejemplo, allá donde vivía Juan el Bautista, que tenían, hermano, escasez de alimento, y lo poco que ellos comían es lo que él tenía para alimentarse: miel silvestre y algunos chapulines. Tremendo. O sea, la condición social, política, ¿verdad?, de todas las poblaciones estaba a merced de los poderosos. No se diga de los enfermos. Si alguien tenía lepra, ay, hermano, desconocimiento de la familia, apartado de toda la comunidad, tenían que salir afuera de las ciudades. No sé si usted se recuerda de una película llamada Ben-Hur. Entonces en esa película sale, ¿verdad?, que una de la familia del personaje estaba allá, ¿verdad?, fuera de la comunidad, y estaba allá en una cueva, ¿verdad? Ahí le llegaban a dejar comida y salía la persona. Es tremendo usted, es tremendo para las personas estas que viven en tiempos de Jesús. Entonces cuando Jesús vino al mundo y sus méritos fueron reconocidos por las comunidades religiosas, ¿verdad? Jesús, por lo que hizo él, por lo que vivió él,
sus méritos le llevaron a ser reconocido como hijo de Dios, como un ser obediente hasta la muerte. Entonces, mire, esto es muy importante, porque para poder reconocer la gran importancia de Jesús, había que escribir algo súper especial, súper bonito, para que su nacimiento tuviera sentido, hermano. Por eso es que dice que ángeles cantaron alabanzas cuando Él nació. Para resaltar la imagen de Jesús, el Cristo. Mire qué interesante. Pero ¿por qué se escribe eso de que el nacimiento de Jesús fue tan espectacular? Porque su vida, sus hechos, su obra dio cabida a que se hablara de esta manera. Amén, iglesia. Bueno, siga. Jesús anuncia buenas nuevas a los pobres. En un contexto donde la mayoría vivía en precariedad, Jesús proclama dignidad y pertenencia. Por eso es que Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué llama pobre en espíritu a las personas? Es que no está hablando de la pobreza en sí, sino que está hablando, ¿verdad?, de una cuestión interna. No, es pobreza en todos los sentidos. ¿Sí? Pero ¿qué le pasa a un pobre? Una persona, hermano, que no puede, ¿verdad?, tener quizás los derechos y esa dignidad de un ser humano, lo mínimo que puede llegar a tener, como decía Alberto Manfred, el mínimo vital, es lo mínimo para vivir. Porque muchas veces uno se pone bien triste, ¿sí? Uno se pone bien triste al ver de que otros tienen cosas que uno no tiene, ¿sí? Entonces cuando uno se pone triste, uno puede hacer cualquier locura. Por eso dice aquí: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque muchas veces lo que hacen las personas es tirarse al vicio, cuando ya no pueden ellos saber de que sus corazones, sus vidas no tienen, ¿verdad?, otra opción, y se decepcionan tanto. El pobre en espíritu, esa decepción que le da a uno. Amén. Y por eso vemos nosotros personas que no aguantan y deciden ellos andar tomando y se tiran a la vil calle. Personas que quizás, hermano, tuvieron una buena vida. Un día escuché a un hombre que decía: yo ganaba $28,000 mensuales. Y tenía, en todo tiempo, tenía chofer para mis hijos, para mi mujer y para mí. Tenía casas en Guatemala, aquí en El Salvador, y me trasladaba a cualquier lugar bien, una cuestión tranquila, decía él. Pero de repente las cosas cambiaron, y ahora, ¿verdad?, mi vida es tan diferente, tan diferente. Y mire qué interesante eso. ¿Y en qué condiciones estaba el hombre que decía que ganaba $28,000? Uno se contenta: quisiera ganar por lo menos unos $300 Mire, $28,000 mensuales. Pero ¿en qué condiciones estaba esta persona cuando yo le escuché? Bien alcoholizado. Porque muchas veces esas mismas decepciones lo llevan a uno a que su espíritu, hermano, comience a flaquear, a rendirse, y ya no buscar las vías donde uno puede prosperar realmente. Uno no quiere los procesos. Uno no quiere, ¿verdad, hermano?, estudiar de verdad, meterse en los caminos que a uno, ¿verdad?, más adelante le van a dar una mayor bendición. Sino que se va por el lado, ¿verdad?, malo. Y por eso muchos se destruyen antes de todo. Hay unas imágenes que aparecen en las redes sociales
donde hay unos hombres que están cavando en el interior de una cueva, están pegándole a la roca, ¿verdad? A las piedras que aparecen ahí. Y uno dice, no, es por gusto, esto mejor me voy, dice. Y quizás unos 2 metros le faltaba para llegar donde estaba el oro, dice. Pero se retiró. Entonces, en aquel momento había mucha gente desesperada, hermanos. En tiempos de Jesús había mucha gente viviendo en precariedades, donde les habían quitado las casas, no tenían dónde vivir y andaban caminando como errantes, sin tener un lugar donde llegar. Muchas veces uno se queja porque dice, es que yo soy pobre, dice uno, pero por lo menos tiene dónde llegar, tiene techo donde estar. Y hay quienes que no, hermano. Hay quienes que yo he visto gente viviendo debajo de puentes, que solo ahí no se puede mojar, envolviéndose en cartones, en bolsas plásticas, buscando un techito donde se puedan cubrir. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Para aquellos que estaban sufriendo en aquel momento, tenía sentido el mensaje de Jesús. Por eso el mensaje de Jesús pegaba con la gente de su momento. ¿Sí? Eso es lo que dice Jesús en Mateo 5:3. La pobreza deja de ser signo de maldición y se convierte en lugar de encuentro con el reino de Dios. Deja de ser una maldición la pobreza. Y Jesús, hermano, envía un mensaje. Mire, ahí puede ver usted una representación de cómo se vendían a los pobres negros. Los vendían como esclavos. Los llevaban a los mercados y allá la gente más pudiente, aún cristianos, cristianos compraban esclavos y tenían esclavos en sus casas. Tremendo, ¿no? Entonces Jesús anuncia las buenas nuevas. Por eso es que tenía sentido para los grupos aquellos aislados, tenía sentido el mensaje de Jesús. Por eso el mensaje de Jesús para mucha gente no tiene sentido, ¿verdad? Porque quizás tienen todos los elementos, ¿verdad?, vitales para la vida, los tienen completos y a ellos no les interesa. Les interesan otras cosas. Le interesa la filosofía, pero no le interesa a Dios. Le interesa la riqueza, no le interesa a Dios. Y si le interesa a Dios, tiene que ser ese Dios, ¿verdad?, que esté sentado en el trono, no aquel Jesús que caminaba entre la gente más humilde, más pobre. Le interesa aquel sentado en el trono. Ese sí, ¿verdad? Pero bien, veamos, ¿quién me lee este primer punto que termina aquí? A ver, hermana, léamelo por favor. ¿Lo alcanza a ver? Los enfermos y leprosos eran aislados, pero Jesús los toca y sana. Esto está en Marcos. No lo vamos a leer porque aquí ya nos da por sentado y usted ya conoce, ¿verdad? Ya ha leído esa parte. Vale. Los enfermos y leprosos eran los que sacaban fuera de la ciudad. Perdían la protección de la comunidad, de su familia. Y lo más lamentable, que se creía que una persona enferma, leprosa, era maldita de Dios. Entonces ellos se sentían rechazados por Dios mismo. Por eso cuando Jesús viene y ve al leproso y lo toca, esta persona se conmueve porque vuelve a recuperar la bendición de Dios. Y dice: Dios no me ha abandonado. ¿Ah? Aquí nos damos cuenta nosotros que son los seres humanos quienes dibujan o describen cómo se va a vivir Dios en la vida. Pero vino Jesús y rompe con eso. ¿Ah? Mira, ¿qué dice ahí? Jesús rompe barreras de exclusión. Le voy a hacer una pregunta en esta tarde, en esta hora. ¿Qué es para usted? ¿Qué es para usted la explotación? Bueno, por lo menos en mi caso, viéndolo en el campo agrícola, Sí.
Yo trabajé cuando estaba pequeñito, tenía unos 11 años, me acuerdo que se entraba a las 7 y salía como a las 5 de la tarde. 7 de la mañana trabajando hasta las 5 de A la las tarde. 5 de la tarde. Pero le pagaban Pagaba una miseria, 30 centavos. 30 centavos todo el día. Todo el día. 30 centavos de Colombia. De Colombia. De 7 a 5 de la tarde. Sí. Esa es explotación. Esa es explotación. Pero mire, esto es más delicado. Porque la exclusión no hay pago. No hay trabajo, no hay nada. Esto es peor. Era peor. ¿Y quiénes eran los excluidos? Los enfermos. Los ancianos. ¿Quiénes eran los excluidos? Las mujeres. ¿Quiénes eran los más excluidos? Los pecadores. Había una serie, ¿verdad?, de personas que no podían ser incluidas, ¿verdad?, en la vida, en la sociedad, que se entendía de que Dios los ha incluido, los intocables, que ya están predestinados. El que está predestinado a ser pobre, pobre queda. Los ricos, ricos quedan. Entonces, aquí llama mucho la atención que Jesús rompe con esa barrera. ¿Por qué cree usted que cuando Jesús está platicando con la samaritana, dice la Escritura que se sorprendieron los apóstoles? ¿Y qué hace este platicando con una mujer en el camino? Pero no dijeron nada, ¿verdad? ¿Pero por qué dijeron eso? Porque las mujeres no tenían voz ni voto. Las mujeres, hermano, ¿verdad?, no tenían reconocimiento. Y Jesús les dio un espacio a las mujeres. Allá le invitaron a Jesús a comer a él y a todos los peludos que llevaba. Y estaban, ¿verdad?, dos mujeres sirviendo, porque supuestamente el rol de la mujer solo estaba en la casa sirviéndole a todo el mundo. Y ella andaba dando vueltas y ni hallaba que hacer porque eran tantos peludos que eran bien comelones. Y ya me dejaban que sea la mujer. Y la otra se llegó, se sentó y comenzó a escuchar, hermano. Aquí no estarían las mujeres. Estarían viendo qué es lo que vamos a comer nosotros después de esto. Un día nos invitó un musulmán, ¿verdad? Y estuvo tan buena la platiquita que teníamos con él, que me dijo, lo invito a Guatemala, me dijo. Allá tenemos un edificio bien bonito, me dijo. Y allá podemos hablar, ¿cuántas horas, dijo? 7 horas seguidas, me dijo. Y allá podemos estar nosotros hablando y aquí las mujeres no nos pueden estar dando comida, dijo. ¿Sí? Tremendo. 2 días. 2 días. 2 días. Ajá, 2 días. Está 2 días seguidos. 2 días seguidos, imagínense. Para que nosotros planteáramos lo que nosotros pensamos acerca del cristianismo, que le gustó como lo planteé. Porque nosotros no somos, ¿verdad?, no nos unimos a los religiosos comunes. Nosotros tenemos algo ya muy definido en cuanto a los religiosos cristianos. Y por eso es que somos respetados también. No solamente desde el ámbito académico, sino también con otros religiosos o religiones en el mundo. El cristiano debe darse a respetar también. Entonces, mire qué interesante. Aquí Jesús recibe voz y reconocimiento. Jesús rompe con esa barrera, ¿verdad?, que limitaban a la mujer a expresarse. Allá estaba aquella mujer aprendiendo. Jesús le dice, mira, esta mujer ahí yo escuchando, yo aquí afanada. Dile algo, que se levante y que me ayude. No afanada, deja que ha apartado lo mejor para ella. ¿No? Y la persona que aprende para después enseñar. Amén. Pablo después, ¿verdad? Algunos textos que se le adjudican a Pablo y otros que no son de Pablo, pero muchos dicen que son de Pablo. No es en realidad Pablo escribiendo, es, hermano, una forma, ¿verdad?, de escribir el nombre de Pablo. Que muchas veces encontramos contradicción, ¿verdad? Porque en un texto Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ni mujer ni hombre, todos somos uno en Cristo Jesús. Y en otro dice, la mujer es Caín. ¿Cómo es eso?
Entonces ahí como que hay una situación difícil. Bueno, aquí hay pecadores y publicanos son invitados a la mesa. Jesús, ¿verdad? Habla algo referente a esto. Hay una mesa, sale a invitar, ¿verdad? Todos los hijos de Dios, entre comillas, hijos de Dios, pero dice, no, estoy ocupado, tengo un compromiso, tengo, ¿verdad?, mis papás enfermos, no voy a poder, tengo que irlos a ver. Entonces, no fueron, ya fuimos, invitamos a medio mundo a la cena, a la mesa, y no quieren. Bueno, entonces vayan, traigan a los pecadores. Y se llenó todo aquello. Jesús los incluye. El mundo excluye al pecador, pero Jesús los incluye. Mire qué bonito es. Jesús rompe esa barrera de exclusión. Con los enfermos, con las mujeres, los grupos sociales, con todos los pecadores y publicanos que eran vistos también como traidores. El publicano era el recaudador de impuestos y los excluyen también. Estos son pecadores. Jesús fue a comer a la casa de uno de ellos. Se acercó una prostituta también a la casa, ¿verdad?, donde Jesús había llegado a enseñar. Estaba sentado él, llegó él con sus lágrimas, lavó los pies de Jesús y con sus cabellos los secó. Los religiosos comunes comienzan a hacer la crítica. Si el maestro supiera quién lo está tocando. ¿Y qué dijo Jesús? Desde el momento que yo entré, ustedes no me atendieron. Esta mujer, desde que entró ella, hizo lo que ustedes tenían que haber hecho. ¿Verdad? Que era algo cultural también, que era la atención que se le debía a la persona importante que llegaba a la casa, pero ellos no lo tomaron como alguien importante. Y aquella mujer sí lo comprendió, sí supo quién era Jesús. Entonces, mire qué interesante. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, esta barrera en un momento, ¿verdad? Por eso es que yo le decía que la situación era bien difícil, y por eso es que Jesús tuvo, ¿verdad?, bastante pegue con el Evangelio. O sea, Jesús, hermano, recibe a las personas y las personas se acercan a Jesús por esa misma inclusión que les da. Jesús los incluye, no los excluye. Llama a los hombres mayores, le dice a Mateo, ven, sígueme. Usted no podía seguir a un maestro si no era a los 13 años. Que ir para allá, si usted no agarraba, ¿verdad?, lo sacaban. Usted no podía aprender. Pero para convertirse en una persona que podría enseñar más adelante. Bien. Ya vamos a terminar. Jesús responde a la esperanza mesiánica. La gente desesperada comienzan a pensar en el futuro. ¿Cuándo va a venir el Señor y nos va a liberar? ¿Ah? Porque cuando uno está pasando aflicciones, lo que más quiere uno es que pase la aflicción, que venga Jesús y nos lleve. Amén. Señor, ven pronto, que termine este infierno que estoy viviendo yo aquí. Lo dice el preso, lo dice el enfermo, lo dicen las personas, ¿verdad?, que están pasando momentos difíciles, ya sean psicológicos, problemas en el hogar, con la esposa, con los hijos, con los padres, con la sociedad, con problemas legales, con las autoridades. Hay un montón de problemas. Bien, a ver quién me ayuda a leer este pequeño párrafo. A ver, hermana Xiomara, usted no ha leído. El pueblo esperaba liberación política, pero Jesús ofrece una liberación más profunda del pecado, del miedo y de la exclusión. Amén. ¿Sí? Todos pensaban en una liberación política, pero Jesús quería liberar también el interior del ser. Amén. Porque aquellos grupos, como los celotes o los sicarios, querían la liberación, pero ya cuando llegan al poder, comienzan a reprimir a todos los demás, porque ellos comienzan a ejercer injusticias. Comienzan, ¿verdad?, hablando mal del gobierno anterior, y ellos terminan haciendo lo mismo o peores. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús habla acerca de una conversión que comienza desde adentro y después hacia afuera. O sea, las personas
que quieran vincularse en la vida toda y ayudar al prójimo, tienen que tener una conversión, tienen que convertirse al camino. Entonces, a ver quién me lee aquí este pedacito, este es bien corto. Su reino no se construye con armas, sino con justicia, misericordia y verdad. Gracias, hermano. ¿Sí? Su reino no se construye con armas. Aquellos querían armas, ¿ah? Tenían armas también. Y así peleaban. Pero las armas de Jesús, si hablamos en esos términos, ¿verdad?, de violencia, las armas de Jesús eran la justicia. Hablaban los discípulos, miren, deben de comer, tienen hambre toda esta gente. Ya veían ellos, no podemos. Y de repente ella asomó un niño y compartió de lo que tenía. El arma de Jesús es compartir de lo que nosotros tenemos, lo que podemos nosotros dar. ¿Qué puedo dar yo? Yo le puedo dar un consejo fulano, tal. Quizás no le pueda dar dinero, pero quizás un consejo le voy a dar. Quizás, ¿verdad?, una librita de arroz, una librita de frijoles, yo le puedo dar porque tengo yo. Cuando estaba Juan Bautista, eso predicaba: el que tenga 2 cobijas, dele una a su vecino. El que tenga 3 camas y está desocupando una, que le regale una cama al vecino. El que tenga 2 tortillas, que comparta una. Una hermana así me dijo: nosotros estamos viendo en crisis en la casa, un día me dijo, y éramos 3, dijo, y un huevito lo endurábamos, dice, y lo cortamos en 3 pedazos. Yo no dejaba de comer, decía ella, lo compartía, y eso le enseñé a mis hijos: compartir. Mire qué bonito ese tipo de elemento. Entonces, las armas de Jesús eran la justicia, la misericordia y la verdad. Cuando Jesús comenzó a ver la injusticia, él se molestaba. Cuando vio de que la casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones, la misma justicia, ¿verdad?, que estaba él quiso de alguna manera romper con injusticia y volcó las mesas de los cambistas y golpeó a algunos. Esa se llama violencia liberadora, según Martín Baró. Y eso se llama, ¿cómo le digo? Violencia liberadora. No es la violencia del Imperio Romano, porque esa es injusta. Matan al inocente por quitarle la propiedad, como en el Antiguo Testamento un rey mató, ¿verdad?, a un hombre porque las tierras de él estaban pegadas al terreno del rey y eran bonitas las tierras del vecino, y le fue a decir: vendémela. No, hombre, ¿cómo te voy a vender si yo les he dado a mi mamá, a mi papá, de mis abuelos? Esto es tierra de mis ancestros, no te las puedo vender, le digo. No, y esa es la herencia de mis hijos, le digo. Así que no puedo, le digo. Y se fue el hombre ya triste, un chico palado. Y vino a la reina y le dijo: ¿qué te pasa? Es que fíjate que ya le puso queja a la mujer. No me dejó que le comprara la propiedad. ¿Y vos quién soy? Que no soy el rey, me lo quitaste, hombre. Déjame ese trabajo a mí, le dijo. Y encontró unos religiosos corruptos y les dijo: hablen en contra de él, díganle que él blasfemó, que mencionó el nombre de Dios, porque antes hablar el nombre de Dios, mencionarlo, o sea, Yahvé, solo eso era sinónimo de muerte. ¿Ves? Era prohibido. Por eso algunos le llaman el innombrable, ¿verdad? Que si usted decía el nombre de la persona, lo mataban, no tenía que mencionarlo. Y bueno, encontró algunos falsos testigos y ya vinieron: no, nosotros lo escuchamos. Y esos testigos eran respetados ahí en la comunidad. Pero como muchas veces, ¿verdad?, como dicen en buen salvadoreño, con la plata vaya el mono, ¿verdad? A saber cuánto le ofreció la reina, porque la reina, pues, y matan al vecino. Hoy las cosas han cambiado. Hoy cambian la ley para que los más poderosos hagan lo que quieren con otra mano. Cambian la ley, ¿verdad?, a su antojo. No para el beneficio de la mayoría, sino para el beneficio de unos cuantos.
Entonces tenemos acá que el reino de Cristo, ¿verdad?, se construye, no se construye con armas, sino con justicia, misericordia y verdad. Es la gran diferencia. Es un gobierno al revés de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Es un gobierno totalmente otro. Entonces, esto es verdad. Jesús responde a la esperanza. Las personas decían: qué fregado estamos, nos vamos a morir. ¿Ves? Qué fregado estamos, nos vamos a morir, decía la gente. Pobre de nosotros. Y de repente venía Jesús y le cambia el cassette, ¿verdad? Y le dice: no, podemos cambiar las cosas. Podemos cambiar las cosas. Pensemos en nosotros, apoyémonos, organicémonos. Veamos qué podemos hacer nosotros. Vamos a salir adelante. Entonces, Jesús, hermano, se convierte en ese paradigma, ¿verdad? Él responde es una esperanza mesiánica. La gente decía: miren, el pobre, el ciego, hermano, que recibía la vista. ¡Oh, hombre, qué bendición es! Decía la gente: como Dios nos ha olvidado, decía la gente, estamos malditos. Pero de repente se acercaba a Jesús y tocaba al leproso y bendecía a otro y recuperaba al otro, al manco, le restauraba la mano, al cojo lo levantaba de los suelos. Y decía la gente: Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. La gente entonces decía: hay esperanzas todavía. No todo está perdido. Hay gente buena en el mundo. Con una acción, con un acto de amor y de misericordia, se revela a Jesucristo, a Dios metiéndose en la historia. ¿Sí? Por eso es que las personas, cuando están en el poder, como todo lo tienen, se olvidan de hacer el bien. Y solo piensan en ellos, en mejorar su posición, su cuenta bancaria, sus carros de lujo, sus mansiones. Dejan de pensar en el beneficio de la mayoría, que pueden ayudar a mucha gente a descubrir talentos. Pero no es así. En cambio, Jesús proyectó la cosa de manera distinta. Vamos a ir terminando. ¿Quién me lee esta aplicación actual? ¿Por qué? Todos leyeron ya, ¿verdad? Bueno, vamos a repetir de nuevo. Vaya, ya. Hoy también vivimos en un mundo marcado por desigualdades, pobreza, discriminación, violencia y exclusión. El mensaje de Jesús sigue siendo actual. Amén. El mismo mensaje, de hecho, tendría que ser actual, hermano. De acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos en las escuelas, en los trabajos, en la comunidad donde vivimos. Una vez nosotros alquilamos una casa en Nuevo Lourdes y había un vecino que teníamos nosotros que cuando se ponía a tomar golpeaba demasiado a la mujer, y un día me hartó tanto porque se escuchó como que agarró un cable de la plancha, ¿verdad? Y le pegó a la mujer, le pegó tan fuerte que ella comenzó a gritar y yo llamé a la policía. No le miento, llegaron en 5 minutos. ¿Viste? Yo le di el número de la colonia, el número del pasaje, y quizás ahí andaban rondando. Al ratito tocaron la puerta. Andaban ahí tocando la puerta de todos y llegaron ante el vecino. El problema más grande que yo veo de las personas que sufren es seguir siempre el ciclo de violencia, aceptándolo. No está pasando nada, le digo a la mujer. El hombre quedó calladito. Supieron de que alguien lo denunció, pero no supieron quién fue. Pero la mujer no colaboró.
Entonces, ahí mi parte la hice, ¿verdad? Como cristiano. Nosotros no podemos estar aceptando la violencia de quien sea, ¿sí? Por eso es que Jesús cuando estaba enfrente, ¿verdad?, del sumo sacerdote, no recuerdo qué fue la palabra que Jesús dijo, y viendo al sumo sacerdote le dio una orden a un soldado: bofetéalo. Un soldado del templo, hombres no débiles, ¿sí? Y le fue a pegar una manada a Jesús en la cara. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: pégame en la otra. No. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me pegas? Reclamó: ¿por qué me pegas? Dime el mal que yo he hecho para que tú vengas y me pegues. Porque había que justificar el golpe y no supo qué decir el hombre. Entonces hoy también vivimos, como bien dijo la hermana Sofía, en un mundo marcado por desigualdad, pobreza, discriminación, violencia y exclusión. No podemos nosotros, ¿verdad?, estar aceptando la violencia de quien sea. Tenemos dignidad, somos hijos e hijas de Dios. No podemos y no debemos naturalizar la violencia. No se puede. No se puede. Bien, porque dejaríamos de ser hijos de Dios. Bien. A ver, ¿quién me ayuda a leer el primer parrafito, el primer punto? Aquí, seguimos aquí con la hermana, con usted. Sí. El primero, Sí, primero. a los pobres les recuerda que son herederos del reino. Gracias, ahí no. Los pobres les recuerden que son herederos del reino. Porque somos hijos de Dios. Amén. Hijos e hijas de Dios. No me pueden decir, si me dicen algo que atente con mi dignidad, yo no lo puedo aceptar. Ahora bien, si a mí me ven robando y me dicen mañoso, yo tengo que aceptarlo. Miren, una vez iba caminando allá por el centro de San Salvador, venía de Apopa y yo para Lourdes Colón, y yo bien tranquilo, todo cipotón, ¿verdad? Era hace un montón de años atrás. Y yo solo sentí que alguien me empujó, pero como era el mar de gente caminando por aquellas calles, ahí por el Ula Ula, por el Simán, un montón de gente que siempre ha caminado en esa zona. Ahí iba yo caminando y como un montón de gente, especialmente para Navidad, para días festivos, ¿cómo se llena el lugar? Miren, hermano, y de repente sentí que me empujó alguien. Yo, lo normal, porque me van a empujar. Pues sentí que demasiado, ¿verdad? Y cuando vuelvo a ver, el ladrón con la mano dentro del bolsón, hermano. ¿Ves? Otra vez, hermano, queriéndome subir para el estudio, para el instituto, me voy fijando que una señora con canas en su pelo, en su cabeza, bolseando a otra mujer, con la mano en la cartera. Y yo me le quedé viendo así con los ojos bien saltados, como queriéndole decir: ¿usted por qué está haciendo eso? Y la señora, por chica, usted sacó la mano rapidito y que rapidito salió corriendo. Pero si a mí sin yo hacer nada, de repente: vos sos un ladrón, vos sos un pobre. ¿Y por qué? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué le he hecho? Y sos testigo, mostrame las pruebas, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás acusando? Si alguien lo ha puesto en mal a usted y ha dicho que usted es un ladrón, si usted haber hecho algo, eso es penado. Usted lo puede denunciar a esta persona ante la fiscalía, ante la policía, y le puede decir: alguien, ¿verdad?, me ha difamado. Y eso está en la Constitución y está en el Código Penal también. Usted lo puede denunciar a esta persona en la PNC o en la fiscalía también. ¿Sí? O en algún juzgado usted puede llegar y hacer la denuncia. La puede ser verbal o la puede usted escribir. Que alguien está, ¿verdad?, trastocando su dignidad como ser humano.
Porque de nosotros es el reino de Dios. En el reino de Dios reina la justicia, no reina la injusticia. A ver, el otro punto. ¿Quién sigue? Usted, hermano. Esta. Ya. Dice a los magistrados. No. No. ¿Ah? Marginados. Marginados. Quiero ver si me puedes tirar aquí. Oh, sí. Aquí. Muy bien. A los marginados le devuelve dignidad. Amén. Qué bonita esta computadora, hermano. Excelente. Ya, me ven todo, ¿va? Hoy sí va. Va. A los marginados, arribita, ¿ve? Les devuelve la dignidad. A las mujeres ya no pueden ser excluidas. ¿Sí? En el reino de Dios son incluidas. Los niños. ¿Qué más? Los enfermos, los ancianos. Todos valen en el reino de Dios. Nadie es menos que nadie. Bien. Después de la dignidad vamos aquí. ¿Quién sigue? A ver, hermana de su mano. A los oprimidos les ofrece libertad. A los oprimidos, miren qué bonito. Esto es bien importante porque hay gente, hermano, que está presa y los están oprimiendo. Gente que no debe nada. Como los dos personajes que vimos al principio. Enrique y el hermano José, el pastor José. Sí. No debía nada, hermano. Solo defendiendo estaban a las personas que los iban a echar de sus tierritas. No debía nada. Solo estaban representando esto. Vino la policía y les dijo: ¿quiénes son los que están organizando esto? Queremos hablar con ustedes. Según ellos iban a dialogar. ¿Qué, hermano? ¿Llevar los presos? ¿Qué dijo? Y sabe que ese mismo pensamiento en Hechos de los Apóstoles aparece. Cuando se reunieron los de Sanedrín y dijeron: descabecémonos. Quitando las cabezas ya se pierde el rebaño. Matemos a su líder. Ajá. Pero el problema no fue eso. El problema siguió. Entonces, a estos, ¿verdad?, que capturan, los mandan presos, y estando allá, hay una serie, ¿verdad?, de castigos que se les dan a los presos por los oficiales. Es una política, ¿verdad?, del gobierno actual de amedrentar a todos los presos, ¿verdad? Hay violaciones, hay asesinatos también. Caer en estos momentos bajo las garras del régimen, hermano, es una tragedia. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque allá se están oprimiendo a las personas. Y un preso no pierde su dignidad como ser humano. Solo lo que le limita a usted es el encierro, su movilidad, que no puede andar libre. Solo eso es una carga muy grande para el ser humano. Que el ser humano le gusta la libertad. Uno puede salir de su casa, ¿verdad?, a la escuela, a visitar a la familia. Allá no está limitado. Camina encerrado, ¿qué va a hacer? Pero no le quita a nosotros derechos, ¿verdad? El derecho a que alguien lo visite, que le llame a su familia, derecho a comer bien, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Aquí, ¿qué falta? Ya, hermano. A todos nos invita a ser parte de una comunidad nueva donde reine la justicia y la paz. Amén. Entonces creo que eso ya quedó, ¿verdad?, bien conceptuado. Y conclusión. Vaya, aquí no voy a dar la tarea de leerlo. El misterio de Jesús es una proclamación de que nadie está olvidado por Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Nadie ha sido olvidado por Dios. Siempre se acuerda de nosotros. Después dice: su voz resuena en medio de las injusticias, anunciando que el reino de Dios ya está presente entre nosotros, ya está entre nosotros. Jesús es la esperanza viva para todos los pecados de ayer y hoy y de siempre. Que nunca se nos olvide eso.
En la historia Dios se revela. Y se reveló de manera plena en Jesús de Nazaret. Ahí se hizo presente Dios por medio de Jesús. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos por medio de Jesús. Jesús revela a Dios. Y Jesús, ¿verdad?, con su mensaje lo compartió a los demás. Mensaje que nosotros hemos recibido con buena fe y que ahora nos dice Él de que tenemos que procurar llevar esa buena nueva también a otros. A nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, ¿verdad? A donde quiera que Dios nos lleve, ahí llevemos también la buena nueva. Un mensaje de esperanza, de amor, de reconciliación, de justicia y de paz. Amén, iglesia. Amén. Que no se nos olvide eso. Somos parte del reino de Dios y debemos de vivirlo para que la luz de Dios también ilumine las sombras de otros. Los que caminan en la oscuridad puedan tener también la luz de Cristo. Vamos a quedar hasta acá. Entonces le agradecemos la atención que usted nos ha dado. Bien, vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos ha permitido en esta buena hora compartir tu palabra. Pedimos, Dios mío, que allá donde nosotros nos encontremos, queremos, Señor, que tu misericordia nos alcance a todos. Que podamos tener esperanza de que tú en ningún momento nos has abandonado. Perdónanos porque muchas veces nosotros te hemos abandonado. Perdona, Señor, nuestra rebeldía y permite que nuestros corazones vuelvan a acercarse a tus caminos. Ayúdame a ejercer la fe a través de los actos, Señor, que reivindiquen tu nombre. Pedimos, Señor, que la gracia de tu Espíritu nos acompañe y que podamos ser esas voces de los sin voces, que podamos ser, Señor, esos proclamadores de tu palabra, una palabra limpia que esté sujeta a la realidad del otro y que tu mensaje, Señor, tenga validez para sus corazones. Llévanos en el hueco de tu mano y protéjanos de todo malvado y ayúdanos a tener nuestros corazones siempre prendidos, siempre iluminados, para poder, Señor, reflejar tu palabra a través de la realidad de la vida. Gracias una vez más, quédese con nosotros, en su santo y poderoso nombre oramos. Amén. Y amén. Damos un fortísimo aplauso, Señor.